Soy cristiano y me siento obligado a compartir lo que tengo con todo aquel que pueda escuchar, pues pienso que es bueno para nosotros los seres humanos. Muy bueno. Seguro que este canal no será visualmente atractivo. No tengo experiencia en la producción audiovisual, ni tampoco me encuentro con fuerzas de crear un canal del estilo de los que suelen verse en YouTube, con música, imágenes, vídeos y animaciones que los hacen sumamente atractivos. Lo siento mucho. Pero digo, como Pedro al paralítico, bajo una entrada al templo, la de la hermosa, que no tengo plata ni oro, mas lo que tengo, te doy. Es decir, que no tengo la fuerza ni la capacidad de producir un canal visualmente atractivo, mas procuraré compensarlo con un mensaje espero que interesante para todo aquel que pueda oír, que sea capaz de escuchar. ¿Y cómo comenzar este canal cristiano? ¿Con qué tema? Pues ya que digo que soy cristiano, pues se me ocurre que del mismo modo que lo hace el Evangelio, porque todos los relatos del único y maravilloso Evangelio de Jesucristo tienen en común que en su comienzo mencionan la realidad del Bautista, el último profeta de Israel. Así que yo también iniciaré este canal cristiano hablando en primer lugar del Bautista, del Elías que tenía que venir. Cito del comienzo del Evangelio de Marcos. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Está haciéndose mención a Isaías 43. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Marcos 1, del 1 al 8. Quisiera poner en valor la labor del Bautista, porque puede que no nos demos cuenta de lo que supuso en cuanto a novedad y originalidad respecto al discurso de sacerdotes, escribas y fariseos. El mensaje del Bautista fue único y singular para aquel tiempo. ¿Por qué? Juan el Bautista pudo seguir los pasos de su padre Zacarías y dedicarse al sagrado oficio del sacerdocio. Y no le hubiese convenido mucho más haberse consagrado a los sagrados ritos y disfrutar del correspondiente reconocimiento social de su clase, que buscar a Dios en la soledad del desierto, estudiando a los profetas y suplicando por el cumplimiento de la promesa, y más aún cuando después fue decapitado. Pero la experiencia del Bautista, por un largo tiempo solitaria, logró después su recompensa, porque Juan llegó a ser profeta de Israel y su voz, y por favor escuchen bien esto, su voz, la señal verdadera de la aparición pública de Jesucristo, el Hijo de Dios. El pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías, del ungido, pero los sacerdotes, escribas, saduceos y fariseos tenían un problema con su percepción de las Escrituras. Y es que era parcial respecto a dos asuntos muy importantes sobre los que revelaron los profetas. ¿Y cuáles? Pues primero, el de la venida del reino de Dios. Y segundo,
sobre el concepto mismo de Dios. Los hebreos, que para creer habían de ver, y con una fuerte tendencia a leer las Escrituras de forma literal, habían asimilado en su religión y cultura dos ideas equivocadas y supuestamente basadas en los profetas, sobre la venida del reino de Dios y del concepto mismo de Dios. Entonces leían a los profetas como si tuviesen un parche en el ojo que les hacía perder perspectiva y profundidad, como escuchando con un oído tapado, con la consiguiente merma de estereofonía. Y nosotros los cristianos, que por lo general nos creemos mucho más sabios e instruidos que los judíos, vemos la realidad de la venida del reino de Dios con la suficiente nitidez. ¿Y es nuestro concepto de Dios el correcto? Os lo aseguro, ni una cosa ni la otra. Nosotros los cristianos, que aventajamos en mucho a los pertenecientes a la religión judía, por no aceptar ellos a Jesucristo como el Mesías, como el ungido de Dios, somos como ellos tuertos y medio sordos, porque nuestra percepción de ambas verdades distan mucho de ser precisas a la luz de lo revelado en la Biblia hebrea o Tanaj, es decir, en nuestro Antiguo Testamento, ni tampoco por lo que se enseña en el testimonio de apóstoles y evangelistas, véase, el Nuevo Testamento, tan ignorado por los judíos. Además, el santuario cristiano se encuentra dividido en miles de denominaciones distintas de diferente sesgo, cada una de las cuales presenta una particular interpretación de las mismas escrituras, lo que es sintomático de una determinada realidad prefigurada en la visión profética. Se produjo la tormenta perfecta. Cito de la Biblia. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Apocalipsis 12, 15. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río. Y así ha sucedido, que el Imperio Romano sufrió en Occidente una división perfecta, completa, una división 10, dando lugar a las naciones occidentales de la actualidad. Como también que de la Iglesia Católica, católico significa universal, brotaron tras la ruptura o segregación de la Reforma cientos y cientos de denominaciones cristianas diferentes. Como dice el Apocalipsis, la mujer simbólica que es la Iglesia cristiana, es decir, las iglesias en plural, fue arrastrada por un río de confusión que la marea y desorienta, haciéndola perder su objetivo, que es dar de nuevo a luz el Hijo simbólico. Hijo simbólico, del que se nos habla en la misma revelación magistral del Apocalipsis, de la que he traído la cita anterior del río. Véase su capítulo 12, que habitualmente aparece en nuestras Biblias bajo el título de la mujer, el dragón y el niño, u otros similares, y que yo prefiero denominar la visión de los dos desiertos. Y es que en la actualidad existen unas 25.000 denominaciones cristianas diferentes en el mundo. Sí, se produjo la tormenta perfecta. El río de agua la arrojó la serpiente de su boca. ¿Y qué significa esto de la boca? Pues que este río simboliza la enorme confusión doctrinal habida en el seno de la mujer, símbolo de todas las iglesias cristianas de la actualidad, de este último tiempo en el que vivimos y que ahora sí puede decirse como cuando hablaron los apóstoles que es el tiempo final, el tiempo del fin, el tiempo previo a la segunda venida de Jesucristo. Porque la boca del mentiroso representa o simboliza los numerosísimos credos diferentes habidos en el seno del cristianismo. Pero como sucede que en el Apocalipsis todo es profecía, y de igual modo que se ha llegado a esta situación representada por el río de agua, se cumple lo que se dice en el siguiente versículo al recién traído.
Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Apocalipsis 12:16. Yo no hago más que maravillarme con las partes de la Escritura en las que he indagado más profundamente. Porque, ¿qué es la tierra? ¿Qué es lo que la tierra representa? Pues en primer lugar, representa un mensaje traído por el Espíritu de verdad frente a tanta confusión salida de la boca de la serpiente. Y es que el texto dice que la tierra tiene boca, con lo que se nos quiere enseñar que se trata de un mensaje que absorbe el que había sido arrojado a su vez por la serpiente, que simboliza la confusión y el error que arrastra a la mujer simbólica como un río, desorientándola perdida en el tiempo. Mareada. Entonces la tierra es un mensaje traído por el Espíritu de verdad, un mensaje que viene de parte de Cristo Jesús, de parte de Dios. ¿Y por qué se representa un mensaje por medio del símbolo de la tierra? Porque la tierra es una palabra clave que, cual señuelo, quiere llevarnos hacia el Génesis, al principio. ¿Por qué? Porque en el Génesis se nos dice que Dios creó al hombre de la tierra, para después decirse que Dios insufló en él su espíritu. Literalmente Dios sopló debajo de la nariz del hombre, sobre su boca. Por tanto, se comprende que de lo que se está hablando aquí en realidad en el Apocalipsis es del don del Espíritu Santo, del soplo santo. Pero ya he dicho que en el Apocalipsis todo es enseñanza y profecía, todo, absolutamente todo, es decir, revelación de lo que iba a suceder y de lo que sucederá desde la desaparición del último apóstol vivo sobre la tierra y autor del Apocalipsis, el apóstol Juan, y la segunda venida de Jesús. El Bautista dijo: yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. En ocasión del bautismo de Jesús, dijo también el Bautista: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pues para que ustedes entiendan que había de hablarse de la desnudez y de la falta, y que la visión profética siempre se cumple, en el mensaje profético de Jesucristo, en la última iglesia simbólica del tiempo de la dilación, véase la Odisea, se vuelve a aludir al Génesis, al principio de la creación. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El principio, es decir, el origen o la fuente. Apocalipsis 3:14. De nuevo, una alusión profética al libro del Génesis y en el contexto del último mensaje de Jesús a las iglesias, a las del tiempo de la Odisea, que es nuestro tiempo. ¿Y por qué al Génesis? Pues ya lo he dicho. Porque en el Apocalipsis todo es enseñanza y profecía en su sentido literal, es decir, oráculo profético, enseñanza. Y ya entenderán el por qué Jesús hace una alusión tácita al Génesis al recordar la creación de Dios. Y porque además quiere hablarse de una regeneración, de una renovación del Espíritu Santo, de un volverse a la verdad prístina. En definitiva, sobre la renovación del Pacto Santo, sobre la llegada del don del Espíritu Santo en este último tiempo, así como del misterio de Dios que es Jesucristo. Jesucristo es el misterio de Dios. Entonces también se concierne a la verdadera identidad espiritual de Jesucristo. Cuando todo Israel hablaba sobre la futura aparición del Mesías en gloria y majestad y de la restauración de la nación de Israel sobre la tierra, el Bautista gritó desde las márgenes del río Jordán que el ungido ya se encontraba entre ellos, por lo que ellos no lo sabían. ¿Se dan ustedes cuenta?
Por tanto, la voz del Bautista llegó a ser para Jesucristo la señal de su primera venida. Es decir, que mientras que el profeta no anunciase su llegada, Jesús no comenzaría su ministerio público en Israel. Pero aquella verdad de que Jesús ya se encontraba entre ellos, llegó el Bautista porque previamente se retiró al desierto e indagó en los profetas, y porque midió el tiempo revelado en el libro del profeta Daniel, quien a su vez fue instruido por el ángel del cumplimiento del tiempo determinado, véase Gabriel. Y como ya recordé, antes que dedicarse al sagrado oficio, al sacerdocio como su padre Zacarías, oficio religioso honorable y ejercido por siglos, prefirió suplicar por el cumplimiento de la promesa, gemir a Dios con lágrimas y entibarse en la verdad de los profetas, alejándose para ello lo suficiente de las tradiciones de sacerdotes, escribas, saduceos y fariseos. Y si el Bautista viviese hoy, muchos le reprocharían su aislamiento y le darían una bofetada doctrinal en el rostro, como por ejemplo la recomendación de Pablo de no dejarse de reunir como algunos tienen por costumbre. Y es que para el Bautista Dios tenía un propósito singular que requería de un tiempo de aislamiento y de soledad. Yo tampoco pertenezco a ninguna denominación cristiana en particular, a la vez que me siento de todas ellas. Y como el Bautista, me encuentro en la soledad del desierto por causa del Espíritu de verdad, por el Evangelio verdadero de Jesucristo y sus apóstoles. Y también un supuesto amigo me ha reprochado que viva separado de mis hermanos, entre otros muchos reproches que me ha hecho. Y es que a veces los supuestos amigos se comportan como los amigos de Job, o como los hermanos de José, el pequeño de Jacob. En realidad, ninguno de estos supuestos amigos sabe lo que hace. Yo también debo hablarles a ustedes del Espíritu Santo, de la renovación del pacto santo de estos últimos días. Y como de la boca de la serpiente ha salido tanta confusión como el río que arrastra a la mujer simbólica del Apocalipsis, desorientándola, como el Bautista gritó desde las márgenes del Jordán, grito yo al margen de dicho río de confusión, porque como el Bautista he indagado en los profetas y visto la verdad que Dios me impela a divulgar. Y esta verdad es la tierra, es el volverse al principio de la creación de Dios. Porque para enseñar sobre uno de los misterios deberé recurrir al Génesis para que se cumpla así la profecía, el del mensaje de Jesucristo a la desnuda, miserable, ciega y desventurada iglesia de la Odisea. Así pues, yo también como el Bautista les hablaré de la falta y de la desnudez, de lo que no se tiene aunque no se sepa. Y mi río Jordán está siendo este canal de internet que como un río atraviesa multitud de países como el Jordán del Bautista, varias regiones de Israel. El Bautista gritó, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Y os lo aseguro, ahora el Bautista debe decir, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos llega». Lo que implica tener la debida comprensión de la visión profética y también la realidad de la experiencia de un nuevo nacimiento, de un cambiar de mentalidad respecto a Dios, que es lo que literalmente significa se arrepiéntete. Y en el Evangelio de Juan también encontramos que Jesús le dijo al prominente instruido Nicodemo lo mismo, que debía nacer de nuevo, aprender de nuevo, cambiar de mentalidad. Y Nicodemo era un hombre convertido a Dios, espiritualmente sensible, porque si no, no habría buscado a Jesús, aunque fuese a escondidas de los malotes del concilio. Y en el mensaje de Jesús a la última iglesia de la dilación, él termina diciéndoles, o mejor dicho, diciéndonos lo siguiente a nosotros, «Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete». Apocalipsis 3:19. Y ese reprender puede ser traducido por convencer, y el disciplinar viene del griego paideuo, que significa aprender, entrenar a un niño, es decir, educar, mas solo por implicación disciplinar, entre paréntesis por castigo. Esto lo podéis buscar en un diccionario del Strong al castellano.
Entonces Jesús nos dice: yo convenzo y enseño a todos los que amo. Sé pues celoso, ten celos de la verdad. Significa eso, sé ardiente con la verdad, quieres saber la verdad. Y aprende de nuevo. Apocalipsis 19, traducido de otra manera. Lo que también es una traducción válida de la cita. Ya no les entretendré por más tiempo. Prefiero, para no cansarles, hacer entregas pequeñas y dejarles, espero, con el deseo de escuchar algo más. Son muchas las cosas que debo decirles, y no solo a los cristianos, sino a todo aquel que pueda escuchar. Terminaré, pues, esta primera entrega como empecé, diciendo que no tengo plata ni oro, mas lo que tengo les doy. Es decir, yo no puedo, como tampoco pudo el Bautista, hacer señales milagrosas, porque uno es el Espíritu de verdad y otro el del poder. Mas espero, como le ocurrió al Bautista, que todo lo que yo diga de Jesús sea cierto. Y Jesús dijo que el Elías vendría y restauraría todas las cosas. Y Juan el Bautista también fue el Elías de la visión y no hizo señal alguna en Israel. Jesús sí fue el Elías del poder, que le sucedió inmediatamente. Y el que pueda oír, pues que oiga lo que el Espíritu de verdad dice a la iglesia de la Odisea. Que Jesucristo, pues, nos bendiga. Amén y amén, Señor. Amén.